Vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana que lleva por nombre Un reino dividido. Seguimos en esta serie de mensajes donde iniciamos con el reino de nuestra mente. Hay que mantener unida nuestra mente, que no se nos vaya a un lugar donde no nos conviene. También hablamos del reino dividido que tiene que ver con nuestra familia, con nuestra tribu. Recibí varios comentarios acerca de cómo el Señor habló a las vidas de muchas personas diciendo, mira, tenés que unir tu familia, tenés que pelear por eso. ¿Por qué? Porque una familia dividida cae. Por último, nos llega este momento y vamos a hablar de una iglesia dividida. Y vamos a aclarar muchos conceptos para que la ignorancia sea menor, porque hay mucho error cuando se habla de división de la iglesia. Hay personas que defienden a muerte, incluso pasando por sobre amistades, familias, no le importa. Pero muchas personas confunden conceptos que le llevan a tomar decisiones equivocadas. Fíjense que en el capítulo 17 del libro de Juan, habla acerca de una oración que hizo nuestro Señor Jesús momentos antes de ser capturado. Nuestro Señor ora y Juan captura ese momento y lo deja plasmado en el evangelio que lleva su nombre. El capítulo 17 menciona cuál fue esa oración. Imagínese que usted está a punto de morir. Ya está en el momento fatídico de su muerte. Yo creo que en ese momento una persona va a hablar la cosa más importante que tenga. ¿Por qué? Porque sabe que el tiempo se acabó. En ese momento Jesús ora al Señor, platica con su Padre y lo primero que le pide es por él. Fíjense qué bonito. Cada vez que usted ore, pida primero por usted. Nuestro Señor ora por él y pide fortaleza. Porque la palabra registra de que ese momento fue de gran angustia para él. Luego continúa la oración siempre en ese capítulo 17 y él ora por sus discípulos. Pide sabiduría para ellos. Pide entendimiento. Por último, ora por los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Todos nosotros. Digamos, pidió por nosotros. Y en ese momento que pide por nosotros, lo central de su petición, fíjese bien, es que nos mantengamos unidos. Fue lo principal. Ahora, aquí empiezan las confusiones. Porque si usted es de una denominación, que toda denominación es inventada por hombres, porque la Biblia no registra ni una sola denominación. Entonces, vienen las personas, los líderes, probablemente sin ninguna maldad, pero empiezan a confundirse
¿Por qué? Porque creen que la iglesia es una denominación. Y ahí empieza el error. Yo les voy a leer qué dice nuestro Señor Jesús en ese momento tan importante para Él, donde Él está despidiéndose y está diciéndole al Señor: Señor, yo te ruego, porque así dice, te ruego. Juan 17, versículo 20, dice: no ruego solo por estos. ¿Por quiénes? Recordemos que Él primero oró por Él y después oró por sus discípulos. Y por último ora por la iglesia, por los creyentes. Entonces dice: te ruego no solo por estos. ¿Por quiénes? Por los discípulos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de estos. Y ahí está la primera clave. ¿Por quiénes va a creer la gente? Por nosotros. O sea, que cada vez que vos y que yo tenemos un mal testimonio y por culpa de nuestro testimonio otro se pierde, estamos dividiendo la iglesia. Porque aquí dice que van a creer en mí, dice Jesús, por el mensaje que ellos van a dar. Para que todos, dice, está orando, está rogando, sean uno. Padre, le dice, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Ahí es la unidad. La unidad es cuando vos y cuando yo estamos en Jesús. ¿Por qué? Porque dice Jesús: yo estoy en el Padre está en mí. Permite que todos los creyentes estén en nosotros. Continúa y dice: permite que el mundo crea que tú me has enviado. Ahí está la unión. La unión está en ese mensaje. Continúa. Yo les he dado la gloria, ya estamos en el 22, que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Si se fija, está repitiendo el mensaje. Yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad. Que alcancen la perfección en la unidad. La unidad que pide Jesús tiene un objetivo. No se vaya a perder, porque esto es lo medular del asunto. Aquí está el kit del evangelio. El Señor Jesús le dice: hay una unidad que no se debe de romper nunca. Y la unidad que Él pide es que nosotros, los creyentes, seamos capaces de hacer que el mundo reconozca que Dios envió a Jesús. Porque dice: y así el mundo reconozca que tú me enviaste. Recordemos que Jesús hablando con su Padre, con Jehová. Entonces, ¿a dónde está la unidad de la iglesia? No está en una denominación, ni siquiera está en una religión, ya se va a dar cuenta. Está en el que nosotros debemos de ser capaces de mostrarle a la gente que Jesús está en nosotros. Y de esa manera nosotros le vamos a mostrar al mundo que Jesús fue enviado por el Rey, por Jehová, que es su Padre.
por último, si usted sigue leyendo y dice, ¿cuál es el segundo gran objetivo de esta unidad? Que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Ahora, ¿qué es la división de la iglesia entonces? Para entender la división de la iglesia, lo primero que debemos de entender es qué es iglesia. Porque cuando yo estaba pequeño le decían, mira, ibas a ir a la iglesia. Porque a uno le encantaba andar en las procesiones, ¿va? Todas las cipotas fufurufas de la colonia, o solo ahí las miraba uno. Que uno iba, se persinaba, pero andaba como que es Don Cangrejo, va, viendo a las muchachas. Va a ir a la iglesia, le decían a uno. Es un concepto erróneo, porque íbamos al templo de una religión tradicional, pero la iglesia eran los que iban ahí en la procesión. De la misma manera, la iglesia no es llenos de amor. La iglesia no es este templo. La iglesia, fíjese bien y póngame atención, somos nosotros. Porque dice la palabra que al final de los tiempos, al final de la historia, Jesús va a volver por su iglesia. No va a venir por el templo, no va a venir por esta cortina, no va a venir por la batería, no va a venir por un rótulo, va a venir por las personas que creyeron en su Hijo. Esa es la iglesia. Entonces, todo lo que divida a ese concepto, eso es la división de la iglesia. Le voy a poner un ejemplo. ¿Sabe cuál es la división de la iglesia? La división de la iglesia es cuando hay pleitos entre denominaciones, pleitos entre religiones. ¿Por qué? Porque mientras los cristianos, que se va a dar cuenta también que ni esa palabra fue impuesta por Jesús, estamos confundidos peleando con otros cristianos. Y mientras tanto, cientos, miles y quizás hasta millones de personas se van al infierno porque no escucharon el mensaje de Jesucristo. Y si lo escucharon de parte de alguien que no tenía un buen testimonio. Por lo tanto decía, yo para ser como este, prefiero no ser nada. Esa es la división de la iglesia. Cuando usted identifica que hay personas que no entienden el evangelio. ¿Por qué les digo que hay personas que no entienden el evangelio? Miren, la mayoría venimos de una religión tradicional. La religión tiene un nombre, pero ese nombre no está dentro del evangelio de Jesús. Entonces empiezan y dice una persona que se la lleva de muy listo y dice, ¿y vos sos católico? Sí, le dice el otro, yo soy católico. ¿Sabes acaso que católico no es una palabra que está en la Biblia? Viene el vivo, va. No sé, le dice, además vos decís que sos católico, apostólico y romano. Y tenés cara de tortilla, pues, ¿cómo vas a ser romano? Entonces viene el otro, y eso se lo digo porque yo estuve de ese lado, le enseñan algo que se llama defiende tu fe. Defiende tu fe es el catálogo donde usted puede encontrar cómo meterse en pleitos sin fin durante toda una noche si quiere. No hay forma de salir. ¿Sabe por qué? Porque el listo que le está diciendo es que el católico no existe. ¿Sabe qué es ese católico? Es un católico que es una persona que dice, no, es que yo soy pentecostal.
Vaya a buscar a dónde en la Biblia dice la palabra pentecostal. No, dice que en una fiesta judía, ni siquiera cristiana, en una fiesta judía llamado Pentecostés se derramó el Espíritu Santo de Dios. Y otro dice, no, pero yo soy bautista. Ah, bautista. ¿A dónde dijo Jesús bautista? No, había un primo de Jesús que se llamaba Juan. Y como Juan bautizaba en agua, se llamaba o le decían Juan el Bautista. Y entonces viene una renovación hace poco, relativamente, un par de siglos, y dice, no, mire, el bautismo cuando usted está chiquito no vale. El bautismo ya grande, cuando usted ya entiende. Ah, pues entonces, ¿cuál es la diferencia con aquellos? Ah, que nosotros creemos en un bautismo cuando ya la gente está grande. Bautistas. Entonces usted es el evangelio del bautista. Y estos son los que critican a los pentecostales. Les hacen burla. ¿Y qué les agarra? Vos que les agarra, dice la chiripiolca. Así dicen los bautistas. Entonces viene el pentecostal y dice, sí, y vos un gran frío. Miren, perdón, dice el católico, ¿me puedo meter al pleito? Sí, hombre, metete, aquí está bueno. Miren, ¿y qué piensan de la Virgen? Ah, ¿cómo? Espérate. ¿Vos crees en la Virgen? Sí, idólatra. Pero mira, aquí dice que ella es bendita entre todas las mujeres. Y empieza el defiende tu fe en conceptos que no son el evangelio de Jesucristo. Son ocurrencias. Ya no digamos la gente que dice que nosotros estamos equivocadísimos. Todos los que estamos aquí estamos equivocados. ¿Sabe por qué? Porque nos reunimos el domingo. No, es sábado. O sea, que Jesús vino, que murió en la cruz, que resucitó. No, espérate, que eso es otro tema. Peleemos vos para ver si es sábado o es domingo la cosa. Entonces viene y dice, el del sábado tiene un fundamento. También el del domingo. Y mientras tanto, ¿sabe qué? La gente se está yendo al infierno. ¿Por qué? Porque los cristianos están discutiendo si es sábado o si es domingo. Jesús predicaba en día de descanso y en día de no descanso. Hacía milagros en día de no descanso y en día de descanso. A él no le importaba porque decían, es que yo soy el verdadero pastor y a mí me duele cuando una ovejita se muere. No me importa que sea en día de descanso. ¿Saben que a mí se me estaba ocurriendo para entrar en este modo? Me dice Karen, mire, fíjese que me he llevado una agradable sorpresa. Ajá, fíjese que cambiamos de sábado a viernes el ensayo. Y vinieron muchos más hermanos al ensayo, porque me dijeron, mire, viernes es más bonito, porque después de la oficina vamos al ensayo y el sábado nos queda completo. No tenemos que estar viniendo, podemos salir a pasear. Ah, se me ocurrió algo, fíjese. Se me ocurrió que aquí vamos a fundar una nueva denominación. Porque hay 45,000 denominaciones en el mundo inventadas por hombres. Entonces, inventemos la 45,001. Se va a llamar los balmorianos del sexto día, porque nos vamos a congregar el viernes. Y sigamos peleando, pues. Vamos a salir hasta en el diario. Miren, en esos grupos de donde lo sacaban, lo van a volver a meter y le van a decir, hey, contanos vos cómo es esa nueva doctrina. Hey, que no, ya no me hablabas vos porque no fui infiel. Sí, pero contame porque el chisme es algo que es pecado, pero qué rico, va. ¿Cómo es eso? Se volvió loco ese baboso. Sí, ya hoy viernes es, papá. Somos del sexto día. Viernenianos. Pues sí, como aquí la cosa es que nuestro hijo se pierda, que nuestros padres se pierdan,
que nuestros vecinos se pierdan, porque el mundo nos ha espíritu de estupor, es una confusión, tratando de defender y diciendo, es que si vos no le sos fiel a la iglesia, no le podés ser fiel a Dios. ¿Cómo? Espérate, ¿a cuál iglesia no le fui fiel? Como se han fijado que en la medida que uno se va haciendo más religioso, le va poniendo nombres más chivos, ¿va? ¿Y vos qué onda? No, yo Taber. Eso, vos. El pastor que la fundó le puso un nombre bien largo, pero muy aburrido, más chivo en la calcomanía, Taber. ¿Y vos qué sos? Pues sí, como no, para no quedarse atrás, llenos. ¿Llenos de qué? ¿Llenos de chambres o llenos de qué? Miren, esa es la división. La división es de todo este humo olvidarnos del evangelio de Jesucristo. Esa es la división. La división es cuando vos no te das cuenta que el Señor oró en aquel último momento derramando lágrimas y le dijo, Señor, que se mantengan unidos. ¿Que se mantengan unidos en qué? ¿En un hombre? ¿En una denominación? ¿En una religión? No, que se mantengan unidos para que todas las generaciones crean que vos me mandaste. Y que me mandaste por una razón, me mandaste por amor. Porque vos los amaste a ellos y querías que no se perdieran. Ese es el evangelio de Jesús. Porque entonces empieza el tema de las religiones. Y alguien dice, mire, ¿y ustedes ahí qué son? Dice que a mí cuando me preguntan qué son, hasta sudo de la nariz, porque digo yo, ¿y qué somos? Somos pentecostales, dicen. A veces le agarran la chiripiolca a los hermanos. No, dice, porque entonces no tienen cobertura. ¿Cuál es la cobertura? Digo, ¿cuál es la cobertura? Digo, ¿cómo que seguro de vida? Pierde la cobertura cuando va a bolo el siervo y tiene asegurado el carro. No, ¿cuál es su cobertura? ¿Cuál es su denominación? 45,000 hay. 45,000 nombres diferentes que en teoría proclaman el evangelio de Jesucristo. ¿Saben qué pasa? Estas denominaciones que dicen y hablan de división no se dan cuenta que han nacido de otras divisiones. Al final, lo importante es el mensaje de Jesucristo, que es el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es entonces evangelio? ¿Qué es evangelio? Ahí está. El evangelio es una buena noticia. No es una falda larga que le haga juego con la lengua. No es una corbata. No es un tipo de templo. No es que los hombres se sientan aquí, las mujeres se sientan aquí. Evangelio es una buena noticia. Entonces, ¿la buena noticia de quién? De Jesucristo. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y esa es la unión que debe de buscar la iglesia. Miren, encontramos personas debatiendo hasta por la vestimenta. Fíjense que un día yo cometí una imprudencia. Normal, va a decir mi esposa. Llegaron unas personas donde yo trabajaba con un traje bien chivo. Y yo pensé que iban disfrazados. Me dijeron, no, me dijo que nosotros somos templarios, me dijeron. ¿Cómo? Le dije yo. Sí, me dijo. Y iban justo como de la Edad Media, con unas botas hasta aquí, como las que usa la sierva. Un chaleco con una gran cruz. Nosotros somos templarios, me dijeron.
vos qué sos? Pues iba achicado y yo en short. No, le dije yo evangélico. Evangélico, me sí, pero ¿de cuál? Me dijo. Y ahí empieza otra vez el problema porque no sé de cuál somos. ¿De cuál somos? Va a decir alguien, no, es que yo soy cristiano. Ay, mire. Alguien va a decir, es que mi religión es Cristo, van a decir uno. Fíjense que la religión tampoco es un término usado en la Biblia. Así como no lo es cristiano, o sea, me refiero en el Evangelio de Jesús. Más bien, Santiago identificó que ya habían personas peleando por religión. Peleando porque quién era la doctrina correcta. Tratando de entender cuál era el mensaje preciso. Y dice así: si alguien se cree religioso, fíjense que esta palabra yo creo que era para alguien de aquí. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a la lengua, se engaña a sí mismo. Santiago 1:26. Y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha, porque era un debate fuerte. ¿Cuál era la religión pura y sin mancha? Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse, limpio de la corrupción del mundo. Conservarse limpio. Miren, cristiano, hay mormones. Mormón fue un profeta. Y entonces, ¿y a dónde queda el evangelio de Jesucristo? Entonces, es el evangelio del mormón. Luteranos, Martín Lutero. Él cambió muchas de las cosas pegadas a la Biblia. Pero Lutero no murió en la cruz por nosotros. Tampoco mormón. Miren, proféticos. ¿Saben qué pasa? La profecía es un don otorgado por el Espíritu Santo. Viene un pastor que no tiene ese don, se burla de los profetas. Viene alguien y dice, mire, vamos a hacer una jornada de milagros. Es un invento, dice alguien. ¿Por qué? Porque él nunca ha podido ver un milagro. Pero entonces vas a los milagros y usas testimonios. ¿Para qué? Para fundamentar la fe en el milagro. Tampoco es el evangelio. Está comprobado que la gente que recibe milagros es gente que después se va y se pierde. El milagro es probablemente para un testimonio, es preevangelístico. Preevangelio, ¿por qué? Porque vos llegás donde alguien y le decís, mira, fíjate que a mí el Señor me quitó el alcohol. Yo creo que Él puede hacer algo en tu vida. ¿Y cómo va a hacer algo en la vida? Entonces ahí entra el evangelio por medio de Jesucristo. Pero ¿cuántas veces, aún personas que estamos aquí, vamos a una campaña evangelística porque viene el profeta fulano de tal? Viene la pastora fulana de tal y ella tiene don de milagros, tiene don de profecía. Vamos a ver qué nos dice. Eso no es evangelio. Cuidado, podemos caer hasta en idolatría, creyendo que Jesús y que nuestro Señor
Jehová necesita un servidor para hacer algo en tu vida. Ah, no, es que somos cristianos. Hechos 11:25. Mire lo que dice Hechos 11:25. Hechos, ya el Señor había ascendido. Después partió Bernabé para Tarso. Hechos 11:25. Les sigo leyendo. En busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ellos ya andaban trabajando en el reino. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia. ¿Con quién? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Las personas que ya habían creído en el evangelio de Jesucristo. Y enseñaron a mucha gente. Ah, y mire qué bonito lo que dice. Fue en Antioquía, varios años después, donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. O sea, ni siquiera Jesús dijo, nos vamos a llamar así. La iglesia es la novia de Jesús. Es por lo que Jesús va a terminar su evangelio. El evangelio de Jesús no ha terminado. Al final del tiempo, nuestro Señor va a volver, dice, por su iglesia. Apocalipsis 19, versículo 7. Dice Juan que cuando él estaba en esa visión, empezó a escuchar un gran ruido, dice. Era un ruido estruendoso, como de muchas aguas. Era un sonido fuerte que a él lo sorprendió. Y ese sonido eran las personas que habían creído en el evangelio de Jesucristo. Y esas personas gritaban, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los creyentes. Apocalipsis 19:8. ¿Cómo termina el evangelio? Ahí está. Termina en esas bodas. Y en esas bodas dice, porque a Juan se le permitió ver ese momento para que quedara plasmado, y todos los que creemos en el evangelio de Jesucristo nos vamos a regocijar, le vamos a dar gloria. Y sabe de qué va a estar vestido, dice de lino fino. ¿Qué representa el lino fino? Representa limpieza, dice. Son las obras que hicimos. Cuando usted vaya a servir, piense que usted se está vistiendo de lino fino. ¿Por qué? Porque usted está yendo a hacer una obra que a Dios le gusta. ¿Se entiende eso? Es simple. El evangelio de Jesús termina ahí. ¿Y de ahí qué comienza? Su reinado. En gloria. Por una eternidad. Miren. Yo quiero explicarles y le pido a Dios que me dé la claridad que se necesita para decirles cuál es la unión de la iglesia. Miren, Dios, para comenzar, no es una religión.
Eso yo creo que usted lo ha oído infinidad de veces, pero se nos olvida. Dios tampoco es tu ministerio. Saben que Dios ni siquiera es la iglesia, porque son dos cosas diferentes. Porque yo no sé si nos vamos a poder vestir de lino fino si nosotros estamos tan clavados en un ministerio que no falte nada, pero en tu casa falta todo. Yo no sé si vos y yo vamos a poder estar ahí en esas bodas del Cordero vestidos de lino fino, blanco, resplandeciente y limpio, si nosotros confundimos que Dios es este ministerio. Y aquí en este ministerio sonreímos, pero en nuestra casa solo somos cóleras. Yo no sé si nosotros creemos de que vamos a estar ahí en esas bodas y aquí aparentamos santidad y creemos que saliendo por esa puerta ya el Señor ahí ya no está. Entonces se nos olvida las obras de los creyentes que dice Apocalipsis y entonces ya somos las obras de otro tipo. ¿Será que Dios puede ser engañado? ¿Será que Dios puede ser burlado? ¿Será que vamos? Miren, yo recuerdo que cuando era un adolescente hace poco, la especialidad mía y de otro grupo de como 3 amigos era irnos a meter a todas las fiestas que hubieran, aunque no nos invitaran. Llegábamos hasta con regalo. Pasábamos allá por Soyapango, donde había un lugar que se llamaba La Bodeganga. Adelantito, a mano izquierda, ahí había un salón de fiesta. Cuando nosotros veníamos de vagar, hey, mira, están arreglando, va a haber 15 años. Solo nos íbamos a cambiar y regresábamos y nos metíamos. Buenas. Y ¿qué tal? Y hasta saludábamos de beso a la quinceañera con el regalo. Era mejor cuando era boda. Porque en boda, cuando usted va a una boda, algunos son invitados del novio y otros son invitados de la novia. Entonces, si usted es desconocido, dice, no ha de ser de la otra familia. ¿Sabe que esa malandrinada en las bodas del Cordero no se va a poder? Ahí usted se quiere meter de panzazo, paracaídas, chute o como le quiera llamar, no va a poder entrar. Porque las bodas del Cordero son una iglesia sin mancha. El baboso que le dijo que usted debía de serle fiel a la iglesia, la próxima vez que le diga eso, dígale, no, tenés que serle fiel a Jesucristo porque Él es el esposo. ¿Cómo vas a hacer? Mira, la fidelidad se le guarda a Él. Creemos en un evangelio de Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos liberó. Tu fidelidad no es para un pastor. Te voy a decir algo, porque dice la palabra que el buen pastor es Él, porque Él es el que dio la vida. Los que estamos aquí tal vez somos líderes. Qué bonito cuando a uno le dicen pastor, pero es que mire, somos tan poca cosa para que nos digan pastor y hay gente que se avienta a un barranco, que andan como borregos solo porque un líder les dijo cierta cosa. Se suicidan pues porque alguien desde un púlpito les dijo de que iba a pasar un cometa y que en ese cometa iba Jesús y que por ahí se iban a ir y el que no se suicidara se iba a quedar aquí. Eso pasó hace algunos años. Céntrate en el evangelio de Jesucristo y nunca te vas a equivocar. Metele otras babosadas y vas a vivir equivocado para siempre. Metele ropa, metele tipo de culto, metele cuánto tiempo dura, si haces esto, si haces lo otro, te vas a equivocar. Porque todo eso no es divino, es humano. Ahora, ¿cuál es el evangelio? Yo creo que alguien
va a decir, mire, tanto que he hablado, pero ¿cuál es el evangelio? Miren, muchas veces es más fácil entender que es algo cuando a uno le dicen que no es. Por ejemplo, las personas que han ido a la fraternidad de hombres de negocios saben que cuando se va a dar la visión, ahí empiezan diciendo que no es la fraternidad. Y dice, para comenzar, no somos iglesia, dice. Claramente no es iglesia. Entonces yo le voy a decir que no es el evangelio. El evangelio debe de ser predicado. ¿Por qué? Porque dice hay que proclamarlo. Por lo tanto, tu testimonio y mi testimonio no son el evangelio. Si vos estás en un lugar donde solo se hable del testimonio, de las cosas que le han pasado al pastor, de las cosas que le han pasado al pueblo, está bonito porque esas son las maravillas que Dios puede hacer, pero no es el evangelio. No es el evangelio. Los milagros tampoco son el evangelio. Miren, cuando las personas dicen, mire, Dios tiene un plan maravilloso para su vida, es cierto, pero no es el evangelio. Es que mire, Dios ama a todos incondicionalmente, tampoco es el evangelio y tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Es muy peligroso hablar de eso. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es de Jesús. Evangelio textualmente significa buena noticia. ¿Saben cuál es la buena noticia de Jesús? La buena noticia de Jesús es que el Padre envió a su único hijo a esta tierra y nació aquí, en este mundo. Ahí empieza el evangelio de Jesucristo. Luego, la palabra enseña su trabajo, su vida alejada del pecado. Y él llega a un momento en el que él recibe el Espíritu Santo. Sus dones se activan y comienza su ministerio. En ese momento, él escoge personas que le van a ayudar, que son por los cuales ha orado aquí, y les dice, ustedes van a hacer cosas mayores. Porque es necesario que el Espíritu venga a ustedes y ustedes salgan por todo el mundo ¿a qué? A anunciar el evangelio de Jesucristo. Es decir, la buena noticia de que Cristo vino. Y les dice, pero ahorita viene lo mejor. Pónganse los cinturones, les dijo, porque ahorita lo que viene es fantástico. Viene Jesús, es capturado momentos después de hacer esta oración. Se va y lo crucifican. Muere. ¿Y qué pasa? Su padre lo resucita para que todos nosotros seamos justificados. Ese es el evangelio de Jesucristo. Cuando el evangelio de Jesucristo se le dice, el Señor fue levantado de los muertos, era necesario que el Cordero sin mancha fuera crucificado, entonces se vence la muerte, entonces todos tenemos ya una esperanza. Necesitamos justificación porque no hay uno bueno, dice la palabra. Viene Jesús, vuelve de los muertos, ¿y qué sucede después? El Señor lo eleva. ¿Y qué hace con él allá arriba? Lo sienta en un trono y empieza
su reinado. Llega a ese lugar donde Él está en gloria. Están todos los ángeles cantando y termina que va a haber un día en la historia. Por eso es que a muchos predicadores les hacen burla cuando ellos dicen Jesús viene pronto. ¿Sabe por qué? Porque decir Jesús viene pronto, eso es el evangelio. Porque nosotros estamos esperando, la iglesia estamos esperando las bodas del Cordero. Ese momento en el que nuestro Señor viene, lleva a su iglesia, se encuentra con ella, le da la oportunidad de vestirse de blanco, aun y cuando sabemos de que la iglesia es pecadora, pero en ese momento el Señor les toma en cuenta su fe y no los pecados, y entonces estas personas se presentan y se les da la oportunidad de vestirse de lino fino. ¿Por qué? Por las cosas que hicieron. Es decir, usted no va a estar ahí por las cosas que hizo. Va a estar por la fe en el evangelio de Jesucristo. Pero el Señor le va a dar la oportunidad de verse bonito. ¿Por qué? Por las obras que hizo. No sé si se entiende. Va a ser en ese momento cuando nosotros, dice, nos vamos a regocijar, vamos a cantar, vamos a danzar, porque ha llegado el momento en el que nuestro Señor se encuentra con su novia y se casan, dice la palabra. Ese es el evangelio de Jesús. Todo lo demás es lo de menos. ¿Querés mantenerte en el propósito de nuestro Señor? No te salgas de esta historia que te acabo de contar, porque ese es el evangelio de Jesús. ¿Querés saber cómo es la iglesia? La iglesia verdadera. Hechos. Ahí está. Después de Hechos empiezan, que unos se van por un lado, otros se van por otro lado, unos entienden de un modo, otros empiezan a enseñar de otro, y ahí empiezan los apóstoles. No, mira, es así, el evangelio, el evangelio, el evangelio. Empezaron a mezclar cosas, creencias, empezaron a surgir denominaciones, de repente dijeron, no, esos son cristianos. Entendamos como unión la fidelidad tuya y mía con Él. ¿Querés división? Comportate como vos querás. No, libre pues. Mira, hablale como querás a tu pareja. No pagues los impuestos, porque ese no es el evangelio. Va a decir algún vivo. ¿Sabes qué es lo que está orando Jesús? Jesús está diciendo que estos tengan la capacidad de convencer a estos, para que estos tengan la capacidad de convencer a estos, y que estos tengan la capacidad de convencer a estos. Si vos ya lo entendiste, el evangelio dice que tenemos una gran comisión, que es ir a todos lados a dar la buena nueva. Pero a algunos se les olvida, piden las naciones y no han empezado por su casa. Algunos piden multitudes y no han podido con su mamá, no han podido con su papá, no han podido con su hermano. Algunos queremos que el Señor se glorifique en un ministerio y nuestro primer ministerio, que es nuestra familia, está hecha a pedazos. Vamos a trabajar porque yo quisiera regocijarme en esas bodas. Ajá, ¿y cómo te vas a regocijar si tu pareja no está ahí? Si tu papá no está ahí, si tu mamá no está ahí, si tus hermanos no están ahí.
si tus hijos, por el amor de Dios, no están ahí? ¿Por qué? Porque le diste rienda suelta. Fuiste mal testimonio, fuiste mal ejemplo y se perdieron muchos, probablemente por mal testimonio o porque estabas peleando por denominaciones. Ha llegado la hora, dice Apocalipsis, de entender que un día, según el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio en el que nosotros creemos, que Él va a volver y se va a llevar una iglesia sin mancha. Yo les voy a pedir a mis hermanos de alabanza que vamos a encontrar un momento muy lindo en esta hora. A las personas que nos están viendo, que no están aquí en este templo, quiero invitarlos a que no pierda el tiempo en la división del pueblo de Cristo. Quiero invitarlo a que no se preocupe por personas que ya están en el Evangelio de Jesucristo. Más bien, preocupémonos todos por mantenernos fieles a ese Evangelio, fieles al novio, fieles al esposo que es Jesús. Encontrar esa forma de vivir que le haga pensar a otros que esta forma de vivir es la correcta. Y de esa manera, todos vamos a estar en unidad proclamando esa buena noticia. La buena noticia es que Jesús vino por el perdón de nuestros pecados. Que a raíz de su sacrificio nosotros tuvimos salvación. Y nuestra fe es que un día nos vamos a juntar nuevamente con Él. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día.